Jawad no está, ¿no? No llego todavía, ¿no? Por acá no, por lo menos. Gracias. Ven ahora. Entonces, esto me permite calcular este valor. Pero si yo mido en una fotografía una distancia al punto A, ¿va a ser esta distancia? Fíjese, si yo mido la distancia desde, por ejemplo, del nadir hasta ¿a dónde va a aparecer A en la fotografía? ¿Puedo repetir? ¿Dónde lo veo en la fotografía? La distancia desde el nadir hasta A, ¿es la distancia esta, de la base del triángulo? No. Es la distancia hasta acá. Sí. O sea que yo lo que voy a estar viendo en la fotografía, o sea, lo que voy a ver es la distancia hasta A, o sea, voy a ver la hipotenusa. Y siempre la distancia que voy a medir en la fotografía, en ese caso, va a ser mayor. Entonces, para poder medir correctamente la pendiente, yo puedo calcular la diferencia de paralaje entre dos puntos y digo, tengo la diferencia de altura, mido en la foto la distancia, tengo la pendiente. Pero si la distancia es mayor, el resultado de la pendiente siempre va a ser menor. Entonces estoy subestimando siempre una pendiente. Para calcular la pendiente real, ¿qué necesito conocer? Necesito conocer la distancia real en el sentido horizontal. ¿Y cómo se conoce esa distancia real en el sentido horizontal? Corrigiendo el desplazamiento debido al relieve. Entonces, primero tengo que corregir el desplazamiento debido al relieve, ubicar la posición de los puntos que quiero medir, y de ahí recién puedo medir la distancia. Y eso va a ser la distancia horizontal. Y la vertical, bueno, fórmula de paralaje. O sea, el desplazamiento debido al relieve, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque gracias al desplazamiento debido al relieve tenemos el cambio de posición de los puntos en dos fotografías aéreas sucesivas debido al cambio de posición de la cámara. ¿Sí? Gracias a que se produce ese cambio, cuando hay un cambio relativo de un punto al otro, cuando los puntos tienen diferentes paralajes, y cuando los puntos están por arriba o por debajo del plano de referencia. Si estuvieran todos los puntos sobre el plano de referencia y no puedo medir nada, los paralajes van a ser todos iguales, como en el caso de la pirámide esa que tiene usted. Todos los puntos de la base tienen el mismo paralaje. Entonces, si yo tengo desplazamiento de relieve, o sea, que se producen por los delta de H o delta de Z, puedo tener paralaje. Gracias a los paralajes puedo medir diferencias de elevación. Fíjense que los paralajes son muy importantes para eso. Pero, justamente, para poder hacer ciertos cálculos, tengo que pasar de una proyección central a una ortogonal, para que los cálculos sean correctos. ¿De acuerdo? Entonces, esos conceptos son los que tienen que tenerlos bien afianzados ustedes y entenderlos. Si entienden todo eso, esto lo van a explicar de 10. No van a tener ningún problema en explicar este gráfico, ni la fórmula, ni nada de eso. Entonces, cuando les digan acá, ¿cuándo no existe desplazamiento de relieve? Cuando R es igual a 0. Para que R sea igual a 0, ¿dónde? Para este punto A. ¿Dónde tengo que sacar la foto? Justo arriba de A. ¿Sí? La tentación que tiene todo el mundo es decir, muevo hasta acá. Tendré que ir con una pala y mover la montaña completa y después llevar a la torre. Es más fácil mover el avión o el dron que ponerlo ahí. ¿Sí? Entonces la foto se saca sobre A. Y la otra posibilidad para que el desplazamiento sea 0, que se encuentre sobre el plano de referencia. Exactamente, si el punto está sobre el plano de referencia, ¿cómo va a ser delta de Z? Igual a 0. Entonces, esto es 0. ¿Y Zn puede ser 0? No, ¿por qué? Porque si no el avión no despega. O el avión no despegó, ya se estrelló. Y en cualquiera de los dos casos no tenés foto. Y matemáticamente, porque la división por 0 no tiene solución en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Ahí tenemos eso. Entonces, bueno, esas son cosas que sí. Espero que lo hayan entendido un poquito mejor ahí al concepto.
Entonces, bueno, este A no es necesariamente donde termina la montaña, sino cualquier punto del plano de fotografía. La montaña podría terminar acá o puede terminar allá. Es la continuidad de la línea de proyección, ¿sí? Siguiendo que pasa por el centro de proyección, que pasa por A y llega hasta el plano negativo. Perdón, al plano de referencia. ¿Y con paralaje lo mismo? Es exactamente lo mismo. En paralaje pueden dibujar una torre o pueden dibujar una montaña si quieren, o hacer una torre arriba de la montaña, como ustedes quieran, pero la concepción es de gráfico. SR es un punto que está en el plano de referencia. O sea, pasa el plano de referencia por ahí. Por eso se llama R. Y otra cosa, que ese punto va a coincidir con el punto nadir de la primera foto. Entonces, cuando ustedes hagan el gráfico, obviamente la segunda fotografía la hacen desde el punto A un poquitito a la derecha, pero un poquitito nada más. No demasiado, ¿por qué? Porque si vos lo hubieras hecho acá 1 centímetro más, el punto R y el punto A coincidirían. Está perfectamente calculado, pero... ¿Sí? Entonces acá van a empezar a ver y después se le va a hacer un quilombo porque los dos paralajes, el de A y el de R, van a llegar hasta el mismo punto y después a usted se le va a complicar para interpretarlo. Si pueden tener acceso a algún pizarrón, yo les recomiendo que practiquen el gráfico en un pizarrón. Se van a dar cuenta que viendo esto en un pizarrón, por ahí se iluminan y lo entienden mejor que si lo ven en un papelito chiquitito. Profe, ¿cuál es la diferencia entre el concepto de paralaje estereoscópica y paralaje? Paralaje viene desde el principio de la marca flotante, o sea, es la diferencia entre la posición de los ejes ópticos, en el caso de nosotros que vemos con visión convergente, porque nuestros ejes ópticos van a hacer foco en algún elemento. Entonces, cuando esos ejes ópticos cambian el ángulo, tu cerebro lo interpreta como que el elemento está o más cerca o más lejos. Es el principio de la marca flotante. El paralaje estereoscópico se le dice así porque tiene que haber un modelo observado estereoscópicamente. O sea, dos fotografías sucesivas con una superposición superior al 53%, ¿sí? Los cuales, ¿por qué tiene que ser superior al 53%? Para que yo pueda transferir los puntos principales y pueda recrear la línea de vuelo. Si no puedo recrear la línea de vuelo, voy a poder ver en 3D, pero no voy a poder hacer mediciones estereoscópicas. Fotogrametría no puedo hacer directamente, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia entre paralaje y paralaje estereoscópico. El paralaje estereoscópico siempre es el observado en un modelo tridimensional. Y también se llama paralaje estereoscópico o paralaje absoluto. Porque ustedes pueden hacer lecturas de paralaje, ¿sí? Que según cómo estén orientadas las fotos, las lecturas siempre van a ser diferentes. Pero el paralaje absoluto, estereoscópico, va a dar un valor constante. No importa cómo estén separadas o cuán separadas o cuán juntas estén las fotos, el valor resultante siempre va a ser el mismo. ¿Sí? Si se fijan acá, ustedes tienen, va a ser siempre la distancia medida entre los dos puntos principales menos la distancia entre un punto y su homólogo. Entonces, si ustedes analizan gráficamente, si yo a esta distancia grande, no importa cuánto la estire a la foto, siempre le voy a quitar un valor equivalente para que obtenga siempre el mismo resultado. Siempre voy a obtener el mismo resultado, por eso se llama absoluto. No importa cuán separado o conjunto esté en la foto, el resultado tiene que ser el mismo, ¿sí? Entonces los paralajes siempre van a ser constantes para ese punto. Obviamente si están bien medidos. ¿Eso qué significa? Que las fotos tienen que estar correctamente orientadas. Si estuviéramos hablando del fotomod, ¿cuándo podemos medir paralaje? Y cuando tenemos la orientación interior correctamente realizada y cuando parte de la orientación exterior también está correctamente realizada, o sea, cuando tenemos la orientación relativa finalizada, o sea, que está armada la línea de vuelo. La orientación exterior absoluta es cuando ya vinculamos el modelo de fotografía con puntos de control de terreno. Y ahí sí vamos a trasladar los paralajes
a valores de elevación en el terreno. Con eso. Pero eso ya con el photomod. Entonces el photomod ya tiene incorporada la fórmula de paralaje. Ustedes no tienen que estar haciendo ningún cálculo. El programa les permite hacer todo eso. ¿Qué medimos? La barra de paralaje le permite ¿cuál medir las distancias entre puntos homólogos. Si yo tengo, por ejemplo, un punto A y un punto B que están en diferentes posiciones respecto al plano de referencia, voy a tener lecturas diferentes. O sea, podría medir con una regla, si quiero, pero voy a tener poca precisión. Con una barra de paralaje puedo tener una precisión de hasta una centésima de milímetro. Estamos hablando de una medición muy precisa. Entonces, cuando vos haces la diferencia de la lectura de paralaje, lo que vas a obtener es el delta de P, o sea, la diferencia de paralaje. ¿De dónde sale eso? Profe, entonces esta es la definición que nos interesa, ¿no? Sí, paralaje. Esa es la de paralaje absoluto. Este es de un punto A. Mira acá. Esto, ¿este de quién es? Mío. ¿Tenés un lapicito? Sí. Lo que tenés acá, esto es el delta de P entre A y T. Porque acá tenés dos paralajes, la diferencia es dos paralajes. El paralaje absoluto de A y el paralaje absoluto de T. ¿De acuerdo? Y mira acá, el paralaje de A, que es la distancia entre los puntos principales menos la distancia entre A y su homólogo, menos la distancia entre los puntos principales y la distancia entre T y su homólogo. Pero fíjate, la distancia entre puntos principales acá se está restando a la misma magnitud. Sí. Entonces esto se puede simplificar. ¿Y qué es lo que te queda finalmente? La distancia entre A menos la distancia entre T. Que estos son las distancias y esos son lecturas de paralaje. Esos son paralajes, no absolutos, pero son paralajes. Son lecturas de paralaje o distancias entre un punto y su homólogo. Al final te queda siempre eso. Entonces, este delta de P se reduce simplemente a eso. Con la barra de paralaje estás midiendo estas distancias. Entonces, si después hacemos la diferencia, lo que obtenemos es un delta de P, pero medido con mucha precisión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto se simplifica en esta distancia y se vuelven constantes. O sea, no tendría sentido medirlas. Acá no tiene sentido medirla. Sí tiene sentido medir solamente la que está en el punto o en el plano de referencia. Porque la fórmula de paralaje, fíjate que abajo tiene un valor de PR, que es la paralaje de un punto principal o una paralaje de un punto que está en el plano de referencia. Entonces eso sí, agarras la regla y medís para tener el dato de PR. Pero el delta de P se mide con mucha precisión con la barra de paralaje. Bueno, en el caso de Photomod lo hace directamente, pero si están correctamente orientadas las fotografías en el programa, y el programa te va indicando. Y otra pregunta, profe. Sí. Las fotografías decía que tenían que ser verticales. ¿Esa verticalidad ya contempla los 2 o 3 grados? Sí. O sea, ese error está asumido. Si la foto tiene más de 3 grados, ya no sirve para fotogrametría. Claro. Pero si tiene menos de 3 igual la podemos considerar y Sí, usarla. sí, siempre se puede usar. De hecho, es raro de que una fotografía tenga estrictamente esté en 0 grados, o sea, que sea perfectamente vertical. Es muy, muy difícil. Les muestro una barra de paralaje si quieren. Sí. Ustedes no usaron con el estereoscopio, ¿no? No. Se lo voy a armar para que lo vean. Para que vean un par de fotos por lo menos.
¿Miran acá? ¿No? Sí. Bueno, a ver que ahí pueden ver en 3D. Obviamente, con esto se puede mover para acercar o alejar los oculares, y esto es la distancia interpupilar, o sea, la separación entre nuestros ojos. Y estos tienen una serie de ajustes, unos pequeños ajustes que giran un poquito, es para que vos puedas ajustarlo para ver sin anteojos. O sea, ajusta las dioptrías, tiene un zoom micro que le puedes ajustar a tus ojos. Por eso cada uno lo calibra antes de usar y lo ajusta a sus ojos para que vea nítido. Pero podés ver ahí. Apoyo y yo por ahí. Además que yo lo ajusté para ver sin anteojos y se ve. Es una forma de visión en 3D. Lo que pasa es que alguna gente no ve nada en esto porque les cuesta, porque uno tiene la tendencia siempre a cruzar los ejes para ver algo cerca. Y esto tenés que poner los ojos en paralelo para ver dos cosas diferentes. A mí me pasaba, yo era auxiliar en botánica y era auxiliar acá. Y cuando salía y me iba a botánica y agarraba la lupa es de visión convergente. O sea, tus dos ojos van hacia el centro y veía doble en la lupa. Yo ya me acostumbraba a ir con esto. O sea, esos tienen 3 por el aumento de los ópticos. Estos tienen 8 por si es que uno necesita ver con más detalle una zona muy pequeña. Y si querés ver el modelo en general, directamente se puede hacer esto. Ahí. Y podés mirar ahí. Ahí se ve el modelo. Sí. Más grande la zona, todo eso. Se puede ver también ahí. Y esta barra, obviamente, tiene unos pequeños cristales. No sé si ven que esto tiene unas marquitas ahí. ¿Unos puntitos? Tiene Sí. un punto, un círculo y una cruz, son 3. Uno elige cuál usar. Y esto se monta en cada parte. Entonces, ¿qué es lo que haces? Haces coincidir una marca con el elemento que vos querés medir para la. Y vas moviendo la barra hasta que coincide en la otra foto, mientras se ve en un telescopio. Entonces, obviamente vos tenés que agarrar y separar la barra. Fíjate que yo la barra la puedo abrir o cerrar. Entonces se hace coincidir aproximadamente con 2 puntos homólogos. Y ahí la ajusto. Esto no se toca más. Y luego lo que hago es empezar a usar el micro. Estos son milímetros, fíjate acá. Yo acá tengo, por ejemplo, 19 milímetros, pero si quiero saber cuántos decimales tengo, fíjate que acá tengo 78 decimales de milímetro. Estamos midiendo hasta una centésima de milímetro de precisión. Entonces, eso me da una altísima precisión para medir diferencias de paralaje. Si yo midiera con una regla, y a lo sumo, como máximo, como muy bueno que sea, voy a poder medir hasta la mitad de un milímetro. Menos de eso en precisión no voy a poder tener nunca. ¿Sí? Entonces esas son las cosas que por ahí uno tiene que entender. Por eso se llama estereomicrómetro. Esto trabaja como tornillos micrométricos. Si ustedes ven herramientas en física, entonces, ¿pudiste ver algo? Ya vi la vez pasada en consulta. Ah, bueno. Sí. Antes trabajábamos donde esos cajoncitos, esos estantes, era cada cubículo había un estéreo. Como bueno, ya no los usamos, se los dieron a geología, ellos siguen trabajando con los estereoscopios. Pero bueno, ¿cuál es el tema de usar instrumental óptico? Como en todo. La capacidad del observador tiene mucho que ver en esto, y todos los cálculos que yo haga están sujetos al error humano. Hay muchas más probabilidades de que cometamos error en situaciones así.
acuerdo el año que yo era auxiliar, éramos 8 auxiliares alumnos, y nos juntamos todos, habían llegado las fotos nuevas de la UNSA, eran fotos a color de acá de la universidad, y nos juntamos con todos los auxiliares a ver, de calcular la torre del tanque de agua, que está allá por la entrada del automotor, que tiene exactamente 20 metros. Y obviamente habíamos puesto entre todos, el que más se acercaba, entre los demás le tenían que pagar un fernet. Así que, y a mí me dio 20,06 metros, o sea, le erré por 6 centímetros. Y después viene el profe de Virgen y dice, ¿alguna medida? ¿No? Calcula 20,01. Y sí, pero bueno, dependía de cada uno. Algunos chicos le dio 11 metros, otros le dio 7 metros la altura del tanque. Entonces todo dependía de si ustedes habían orientado correctamente la foto. Un pequeño desliz que tengan en la foto, ya todos los cálculos les da diferente. Y aparte es la capacidad de observación que uno tiene en la vista, el entrenamiento, son un montón de cosas que influyen en los cálculos. Entonces, con el photomod eso se reduce mucho. Hay menos probabilidad de tener errores. Es más, el photomod les va indicando el nivel de error que van teniendo a medida que van avanzando en el proceso. ¿Sí? En esto, en las mediciones con instrumental óptico, ustedes no ven el error, salvo que tengan el dato real y puedan comparar. Pero bueno, esas son las cosas que uno pueden calcular. Lo que se hacían una serie de lecturas. Se hacían, por ejemplo, 5 lecturas para cada punto y después ustedes veían que las lecturas eran diferentes. Cuando en realidad, si los puntos no se movieron, las lecturas de paralaje tendrían que ser iguales. Pero en realidad nos daban diferentes. Entonces, ¿qué es lo que se hacía? Se hacía un promedio de las lecturas y se calculaba el desvío estándar y con eso se calculaba el error de cada observador. En el photomod no tienen que estar calculando eso porque van calculando el error para el punto de enlace, todo, y siempre se va a medir el mismo paralaje. Entonces ahí no va a haber problema. Entonces son técnicas que vamos usando que son mejores. Es lo mismo que cuando ustedes necesitan calcular una superficie. Tienen una finca y quieren calcular la superficie. ¿Cuál es el método menos preciso? ¿Saben ustedes? Yo les doy un mapa, ¿cómo calculan una superficie en una finca? Yo podría descomponer la figura geométrica de la finca en figuras geométricas simples, en rectángulos y triángulos. Y después calculo la superficie de cada figura, la sumo y me da el área aproximada de la finca. Pero eso tiene mucho error. Podría usar una grilla de puntos con cuadraditos y en función de la escala calcular la superficie, también tiene. Y después hay otros métodos como allá tenemos algunos que son integradores de área que les da directamente la superficie. Este aparatito es un integrador de área que antes se usaba ahí y se hacían manualmente. Esto está calibrado para una escala de 1 en 100.000, pero después uno podía utilizar otras escalas, un pequeño cálculo y se ajustaba. Entonces lo que se hacía era se me salió parte del lente. Se despegó. Entonces uno iba viendo acá, tiene una pequeña marca, un puntito en el centro, que es una marca iridiscente, o sea que brilla sobre cualquier color. Entonces uno llevaba ese puntito y lo que iba haciendo es haciendo esto. Obviamente se pone en 0 y lo que te daba acá son hectáreas, el resultado en hectáreas. Y se mueve todo. No sé qué le pasó a parece que le hicieron lo dejaron para colgar ropa, lo hicieron para esto se mueve, gira, entonces uno va, ahí está.
Entonces uno lo movía y se va moviendo acá. Esto se llama integrador de área y funciona con integrales del sistema polar, que ustedes no vieron eso. Que ustedes saben que una función matemática se puede recrear con eje X e Y, pero en matemática, en geometría, también pueden crear una función matemática conociendo la ubicación de puntos con el vector y el ángulo del vector. Entonces así puedo ubicar un punto. Bueno, esto tiene el vector y el ángulo del vector que se va formando. Entonces así pueden describir. Entonces yo lo que hago es, si tengo una figura geométrica, ¿sí? Y tengo un sistema de eje, cuando voy en un sentido, lo que hago es calcular la integral de esa función matemática, o sea, la superficie proyectada hacia el eje de la ordenada. Y cuando vuelvo, le resto, o sea, el aparato ya resta la superficie proyectada de la función de regreso, o sea, el área que está por debajo. Si a la superficie de arriba le resto la superficie de abajo, lo que me queda es la superficie comprendida entre dos funciones matemáticas. Y lo que hace es calcular la superficie en base a integrales. Pero bueno, ahora lo que se hace es más sencillo. ¿Por qué? Y porque ustedes agarran y ponen la función de consulta de shape y le dicen calcular área y les da el área en el sistema que ustedes quieran. Y es más sencillo y es más preciso que esto y más preciso que cualquiera de los otros métodos. Entonces esas cosas tienen que saber ustedes. O sea, la tecnología está y las mejoras tecnológicas están, por eso ya no les enseñamos esto porque lo otro es más sencillo, es una función de consulta y no tienen que estar y tienen menos probabilidad de cometer errores. ¿Sí? Esto había que ser muy preciso, tener paciencia y perdíamos mucho tiempo. Profe, una consulta con georreferenciación. Ayer usted nos dijo de que, bueno, para la georreferenciación primero se hace una transformación, digamos, donde se obtiene una imagen transformada, después una corrección, digamos, donde se tiene la imagen corregida. Sí. Y bueno, y tiene dos pasos, digamos, que consiste en el ajuste de la grilla de coordenadas y el otro que es la transferencia de posiciones de los niveles digitales. Sí. En el primer paso se establecen los puntos de control del terreno. No. El ajuste de la grilla se hace a partir de los puntos de control. No es que del ajuste de la grilla se toma. No. Con los puntos de control vos podés hacer ese ajuste de la grilla. Entonces, ¿Sí? profe, ¿qué orientación tendríamos? O sea, ¿tendríamos que tener corregida la orientación relativa? ¿O? No, eso es para imágenes satelitales. La georreferenciación es la corrección es un tipo de corrección geométrica de imágenes satelitales. Para foto aérea, la corrección geométrica se hace a partir de lo que es la restitución fotogramétrica. ¿Sí? Que la restitución fotogramétrica tiene que ver con la orientación interior, que la orientación interior tiene que ver con cuando se recrean los haces proyectantes, o sea, se determina el centro geométrico de cada una de las fotografías, el punto principal, se vincula cada una de las fotografías con el tipo de cámara utilizado, entonces ahí está en el tipo de cámara, en el certificado de calibración, figuran los errores radial y tangencial, o sea que ahí ya vamos introduciendo la corrección para los errores radial y tangencial. Después que terminamos la orientación interior, o sea que nosotros conocemos la posición del centro de la fotografía, ahí se crea un sistema de coordenadas. ¿De acuerdo? Pero es para esa fotografía. Una vez que tenemos eso, pasamos a la orientación exterior. Pues la orientación exterior van a ser de dos tipos, la relativa y la absoluta. ¿Sí? La relativa es cuando vinculamos cada una de las fotografías del mosaico que tenemos con la primera foto. Trasladamos el sistema de ubicación de la primera foto hacia todo el mosaico. ¿Cómo lo hacemos? Con puntos de enlace de las zonas Gruber. Ese proceso de enlazar las fotografías se llama aerotriangulación. ¿Sí? O sea que la aerotriangulación es un pequeño paso dentro de la restitución fotogramétrica. Y ahí se ajustan y se corrigen
todos los errores que nosotros tenemos o paralajes en el eje X y en el eje Y. Y la orientación absoluta va a ser cuando nosotros incorporamos los puntos de control de terreno. O sea, estamos llevando ese fotomosaico a las dimensiones reales. Chao, nos vemos, Sandrita, a sus posiciones en el terreno. ¿Sí? Y ahí tenemos. Y ahí ocurre, y eso es el proceso de restitución fotogramétrica. Obviamente ahí se corrige toda la geometría, a partir de los puntos de control, a partir de los puntos de enlace, con los errores que ustedes tengan. El programa les dice cuánto es el error máximo admisible y ahí hace el cálculo de la geometría y el ajuste geométrico final y termina la restitución fotogramétrica. ¿De acuerdo? O sea, la aerotriangulación es solo eso, la vinculación La aerotriangulación de la foto al mosaico a la primera. No, la aerotriangulación es el ensamblado de cada fotografía con su par homólogo de la misma línea de vuelo o entre líneas de vuelo. Por eso necesitan esos puntos de enlace entre líneas de vuelo o entre pares de fotografía, que son los de las zonas Gruber. Justamente los puntos tienen que estar en las zonas Gruber, ¿por qué? Para que haya un ajuste geométrico correcto. La aerotriangulación permite densificar la red de control. Si uno, digamos, en la restitución uno necesita en principio por menos 4 puntos de control por modelo estereoscópico. En el caso de la aerotriangulación, y eso tiene un costo elevadísimo en el terreno, porque hay que ir a buscar todos esos puntos de control. Entonces, con menos cantidad de puntos de control y usando el procedimiento de aerotriangulación, uno densifica la red de puntos de control justamente en los puntos de pase, que serían entre fotografías sucesivas de la misma línea de vuelo, y los puntos de enlace que vinculan líneas de vuelo, la de arriba con la de abajo y la siguiente. Entonces, para eso sirve la aerotriangulación, un procedimiento que permite calcular las coordenadas en el sistema de referencia conocido en base a menor cantidad de puntos de control requeridos. Eso es lo que hace la densificación del control terrestre, el punto de control terrestre. Si ustedes ya tienen la cantidad de puntos de control, no hace falta la aerotriangulación. Pero normalmente es un procedimiento que se hace porque es muy costoso tomar puntos de control, digamos, la cantidad de puntos de control requeridos para restituir fotografías. O sea, ahí ustedes tendrían que corregir cada fotografía en particular con la cantidad de puntos de control que te pide el método, o sea, el ajuste geométrico. Con la aerotriangulación, no sé si se acuerdan ustedes, en algunas fotos teníamos un punto de control, nada más. Pero con un solo punto de control en una foto no la podemos ajustar. Pero con los puntos de enlace, ahí aumentamos la cantidad de puntos. Entonces la aerotriangulación nos permitía vincular la fotografía geométricamente, con menos cantidad de puntos de control de terreno. ¿Sí? Profe, entonces la diferencia de las correcciones hace referencia con el número de puntos de control que se tienen. En las correcciones sí. O sea, uno elige diferentes tipos de funciones geométricas diferentes de ajuste. La función lineal lo que hace es un ajuste general de todo. Es como que traslada la imagen completa y hace pequeños ajustes. Pero no hay correcciones de deformaciones locales. Los otros dos métodos, el método cuadrático y el método cúbico, o sea, de orden 2 o de orden 3, logran mejores ajustes a nivel local. ¿Sí? Pero para ello necesitas tener más densidad de puntos de control. Bueno, ahí tienen, y ahí aparecen las formulitas que ustedes tienen, ¿no? Para calcular la que está en la hoja. Esa. Donde no se tiene en cuenta, matemáticamente sí, pero después no se tiene en cuenta la división del 2 porque siempre en la práctica se necesitan o se requieren el doble de punto de control, que es lo que marca esa formulita. O sea, básicamente no la dividan en 2 y listo. Sí.
obviamente no es solamente la cantidad de puntos, sino que los puntos estén uniformemente distribuidos, ¿no? Profe, ¿el histograma tiene que ver con el contraste? El histograma, o sea, ¿qué es un histograma, por empezar? ¿Podría decirse que un histograma es una representación gráfica de la frecuencia de los niveles digitales? Exactamente, eso es. ¿Sí? Puede ser una representación gráfica de cualquier tipo de variable estadística, o sea, de cualquier conjunto de datos. Los datos se pueden representar en un histograma siempre y cuando sean variables discretas. Si son variables continuas, no se representan con las barras en un histograma, sino es una línea, ¿verdad? Como en el caso del crismograma. Las precipitaciones van en barra y la temperatura va en línea, porque la temperatura es continua y las precipitaciones son discretas. Bueno, en este caso, los valores que nosotros tenemos como datos son los niveles digitales que están presentes en cada píxel. Entonces esos datos son discretos porque son números enteros que están dentro de un píxel. Cada píxel te aporta un dato. Entonces ese conjunto de datos uno lo puede organizar en un histograma, que es exactamente como la compañera dijo, que es un tipo de representación del conjunto de datos presentes en una imagen o una banda, ¿sí? Que están organizadas en función de la frecuencia y de los niveles digitales, ¿sí? O sea, eso es siempre así. ¿Y la frecuencia? ¿Qué me está indicando la frecuencia? Para todo tipo de histograma, la frecuencia va a indicar la cantidad de veces que se repite la variable. Si lo interpretamos en términos de una imagen, la frecuencia va a ser el número de píxeles que tienen el mismo nivel digital. ¿De acuerdo? Y como es una representación estadística, ¿se acuerdan cómo tenían que hacer ustedes para hacer un histograma? ¿Qué hacían antes de crear un histograma? Un gráfico de barras. Antes de hacer el gráfico de barras. ¿De dónde sacaban los valores para crear el gráfico de barras? De la función acumulada. De una tabla de datos, ¿sí? Donde ustedes tenían organizada la frecuencia, donde se ordenaba la frecuencia, podían calcular frecuencia acumulada, podían calcular una serie de parámetros estadísticos y una función estadística. ¿De acuerdo? De hecho, programa hacer mostrar los histogramas de una banda. Pero bueno, que tiene también la posibilidad de mostrarle el mismo histograma como función numérica. Que el tipo de salida numérico no es ni más ni menos que la tabla de datos. Fíjese que acá en la tabla de datos aparece clase porque no puede mostrar por niveles digitales, porque en este caso tiene 65.536 niveles digitales, van a tener 65.000 barritas, o sea, le aparece cuál es el valor del nivel digital inferior y el superior que están dentro de esa clase. Acá le aparece la frecuencia, que es el número de píxeles que están integrando esa clase. Obviamente esto se llama, lo primero que aparece acá es el área de información de la imagen, y acá están todos los otros píxeles. Y acá les aparece probabilidad y frecuencia acumulada. Fíjense acá que la frecuencia acumulada siempre va a ser el número anterior más el número siguiente. Y así van creando la función acumulada. Y esto es probabilidad acumulada. Obviamente la probabilidad va a depender de la cantidad de niveles o de píxeles que tengamos con ese valor. Cuanto mayor sea el número de frecuencia, mayor va a ser el valor de probabilidad.
Fíjense que acá tienen valores muy altos y la probabilidad va aumentando. Obviamente la sumatoria de toda la probabilidad, ¿cuánto tiene que dar? 1. ¿Sí? Esto es así, o sea, la probabilidad funciona por el número de píxeles que tiene el mismo nivel digital. Es como que yo les diga, ¿cuál es la probabilidad de que ustedes encuentren un estudiante en la universidad que tenga pelo largo y pelo negro? Que sea largo y negro. ¿La probabilidad va a ser alta o baja? Alta. Ahora, les digo, tienen que encontrar un estudiante que tenga el pelo corto y rojo. ¿Va a ser alta o baja? Y porque la cantidad de estudiantes con pelo corto y rojo es mucho menor, entonces es directamente proporcional a la cantidad de elementos que yo tengo que buscar. Esto sería la tabla de datos. Y esto es el gráfico del histograma. Fíjense que acá, yo para que me resalte esto voy a omitir, les muestro, esta es la imagen que estoy considerando. La imagen tiene todo un montón de áreas sin información, todo esto negro que está por afuera es esta barra que está. Entonces, yo acá le puedo poner desde 1 en adelante y ahí me excluye estos datos del análisis y ahí me muestra la distribución de frecuencia de esa imagen satelital. Y acá me muestra los valores, por ejemplo, la media, mínimo y máximo desplegado, el n, que el n sería la cantidad de datos que yo tengo, o sea, la cantidad de píxeles que tiene la imagen, y el desvío estándar. El desvío estándar me va a indicar la cantidad de información que tiene una imagen. Y esto viene del concepto de entropía. La entropía mínima va a ser cuando no hay desorden. En una imagen sería más o menos esto. Tengo acá el histograma, la entropía mínima va a ser esto. ¿Qué significa? Que todos los píxeles de esa imagen tienen el mismo nivel digital, o sea que la imagen, no digan se ve blanca, se ve negra. ¿Cómo se va a ver? En un mismo Con un Con el mismo color. ¿Sí? Entonces, eso es entropía mínima. ¿Qué información puedo sacar de la imagen que se ve del mismo color? Nada. Y la entropía máxima va a ser esto, donde todos los niveles digitales están representados con la misma frecuencia. Entonces, un estimador de la entropía es el desvío estándar. Entonces, si nosotros tenemos una función de tipo donde todos los niveles digitales están concentrados en torno a la media, es más parecido a la entropía mínima. O sea que, ¿cómo se va a ver la imagen? Y la imagen se va a ver con poco contraste. ¿De acuerdo? Distinto es si tengo una imagen de este tipo, con una distribución así, donde tengo una mayor varianza y tengo mayor representación de niveles digitales en cuanto a la cantidad de píxeles que integran cada nivel digital en la imagen. Voy a tener más contraste. ¿De acuerdo? Entonces, si vemos acá, yo tengo esto que me está indicando que la imagen se va a ver tirado hacia la izquierda, o sea que si el 0 es negro y este número es blanco, esto se va a ver de un gris oscuro. De hecho, ahora le voy a mostrar en escala de grises, en la misma banda, distribuir de otra manera. O sea, podemos tomarlo como cualquier función matemática. Pero con la función lineal yo puedo hacer cortes de cola, que es con mínimo máximo. Puedo utilizar el método de saturación, que ahí yo defino el porcentaje de cada cola que se va a cortar, pero eso funciona cuando tengo un histograma simétrico, por ejemplo. Y ese corte de cola se denomina overflow. ¿Por qué? Porque todos los otros valores de la imagen que pueden haber píxeles acá, yo lo vuelvo como píxeles de nueva información. O sea, van a tener valores similares al fondo de imagen.
Eso que va a permitir que los píxeles tengan un realce de contraste. Por otro lado, ese que acá tengo unas nubes que están apareciendo por esta zona, que pueden ser estos píxeles que están por acá, que son más claritos. Si yo quiero ver qué pasa acá, puedo hacer un corte por acá y acá. O sea, resaltar solamente estos niveles digitales y esto lo elimino, lo demás desaparece. ¿Podría hacerlo? Sí. Yo puedo hacer un overflow, o sea, un enmascaramiento de cualquier parte del histograma. Eso lo deciden ustedes. Fíjense que acá tengo este pico y tengo este otro pico de chiquitito. Viendo la imagen, ¿a qué creen ustedes que se puede ver este pico chiquitito? ¿Solo desnudo? Tiene que ver con los campos de flujo. Si yo quiero ver este pico que está antes, se ve más oscuro. Quiero que se vea más oscuro el bosque. Si yo quisiera verlo por resaltar elementos del bosque, podría hacer un overflow desde acá hasta acá. Y solo ver el bosque. Lo demás no me interesa. Pero si yo quiero ver las diferencias entre los campos de cultivo, podría hacer un overflow desde acá hasta acá y ver qué pasa en el campo de cultivo. Y elimino lo del bosque porque no me interesa interpretar. Pero esas mejoras son solamente para hacer interpretación visual. ¿Por qué? Porque cuando yo le aplico el stretch, estoy modificando los niveles digitales originales. Y para hacer procesamiento, no debo modificar los niveles digitales originales. ¿De acuerdo? Acá también puedo ver, fíjense que acá dice accumulate, que es la función acumulada. La función acumulada, si veo la frecuencia y la frecuencia acumulada, van a ver que acá el ciclo máximo va a coincidir exactamente con el punto de inflexión. O sea que si yo hago la derivada primera de esta función, me va a quedar esta, básicamente. Entonces, todo lo que acá es creciente, acá va a ser concavidad positiva. Y todo lo que es decreciente, acá en la otra va a ser concavidad negativa. O sea, donde cambia la concavidad tenemos un punto de inflexión. Ahora bien, si yo utilizo esa función que para hacer una mejora de contraste de la ecualización utiliza la función acumulada del histograma, tienen que pensar lo siguiente. Siempre el realce de contraste va a estar directamente relacionado con la inclinación de la pendiente de que yo esté usando. Si la pendiente es mayor, el realce va a ser mucho mayor. ¿En qué región de esta función matemática tengo mayor realce? ¿En los oscuros? Acá. En esta zona. Ve que está bien paradita. Y acá no se resalta nada. Cuando se vuelve asintótica, de hecho todos esos valores que están desde acá hasta acá se vuelven valores de no información. Automáticamente lo elimina. Y toma desde 45 grados y hasta la pendiente máxima para el realce. Entonces, esto va a tener un realce drástico, muy fuerte. Pero solamente va a realzar la mayor frecuencia del histograma. Siempre va a realzar la mayor frecuencia del histograma. ¿Me permite decidir a mí qué realzar? No. Esa es la ecualización. Claro. Después ustedes tienen, que como no están acá, pero ustedes tienen en la teoría, que existen muchas funciones matemáticas. Por ejemplo, tenemos una función de este tipo. Si yo tengo esta función matemática, y tengo esta función matemática, ¿dónde están las mayores pendientes ahí? ¿En los oscuros o en los claros? Estas dos funciones matemáticas sirven para resaltar los valores más oscuros. ¿De acuerdo? Pero ¿qué diferencia hay? Las dos resaltan valores oscuros. Pero ¿qué diferencia hay entre esta y esta? Una resaltaría más y la otra menos. ¿Cuál es la que resalta más? ¿La que está en negro o en verde? En negro. Bien.
Entonces esta tiene un realce muy fuerte de los valores oscuros. Y esta no es tan fuerte. Lo mismo pasa con la... estas son esta es cuadrática y logarítmica. Y lo mismo pasa con la función exponencial, por ejemplo. Que yo puedo tener esta otra situación. Así, cuadrática negativa, perdón, cuadrática positiva y la logarítmica. En este caso, la logarítmica va a resaltar de manera más fuerte los valores claros que esta otra. La lineal negativa lo que hace es invertir los colores. Lo que antes se veía oscuro se va a ver claro y lo que se veía claro se va a ver oscuro. Entonces, ¿cuál función podemos utilizar nosotros? Y va a depender de los objetivos. ¿Qué es lo que quiero ver en la imagen? ¿Qué es lo que quiero resaltar en la imagen? Y ahí van a decidir ustedes qué función matemática. Lo importante es que entiendan cómo funciona para resaltar la función matemática y si es un realce drástico fuerte o es un realce más suave. Así interpretan ustedes cualquier función matemática. Con eso no van a tener inconveniente. Lo importante es que entiendan cómo funciona ese realce del contraste. ¿Sí? Eso es lo importante. El teléfono trabaja comunicándose con sistemas de microondas, o sea, trabaja con dos longitudes de onda, ¿sí? Dentro de los microondas. Cuando inicia la comunicación con la antena, trabaja en una frecuencia mucho más alta, una mayor frecuencia. Y cuando logra la comunicación, disminuye la frecuencia. No sé si ustedes pusieron algún parlantito y escuchan el sonido como que está galopando cuando entra la señal. Y cuando ustedes apretan para contestar la llamada, cambia el sonido. Bueno, la primera señal que escuchan está cerca de la longitud de onda que usa el horno microondas. ¿Qué es el horno microondas? ¿Para qué se usa? Para calentar. O para cocinar. Lo mismo le hace el teléfono a sus células en el cerebro. Por eso les mata las neuronas. ¿Nunca leyeron el manual del teléfono? En el manual del teléfono les dice que cuando ustedes Por eso hay quieren mucha hacer gente que una dice llamada, que el microondas es perjudicial para la salud. de hecho, no fueron ustedes antes de la pandemia, había un taller acá que se hicieron en todas las sedes, que venían médicos de Buenos Aires, que les mostraban todos los tipos de cáncer que ocurren en el oído, en el cerebro, por el uso del celular. Es más, uno de los médicos había experimentado con el hijo para ver cómo le dañaban las microondas. Por ejemplo, la posición del módem de Wi-Fi también produce daño. Entonces le dicen, si ustedes no quieren tener estrés, nada, el módem lejos de donde ustedes están. No lo dejen a menos de 2 metros. Siempre más de 2 metros el módem de Wi-Fi. Porque el Wi-Fi también te produce algún perjuicio. Les dicen que cuando ustedes tienen que llamar, ¿sí? Hacen una llamada, esperen que aparezca el relojito y recién se lo llevan. Porque cuando aparece el relojito cambió la frecuencia de la señal y esa señal ya no es perjudicial. Entonces ahí ya pueden hablar tranquilo. Y otra cosa, si tienen solo una línea de señal, no hagan llamada. Porque el teléfono intensifica la señal, aumenta la intensidad de la señal para poder comunicarse con la antena. Entonces, si tienen una sola rayita, mensaje, texto, WhatsApp, lo que quieran, pero no llamen. Eso si quieren tener una vida saludable, tener hijos, etc. No, tampoco, así que vamos para usamos el celular. Algunas veces usamos el mano libre. A través de los cables se comunica la señal también. O sea, YouTube es otra cosa, también produce el mismo daño que la señal de Wi-Fi. Hay unos auriculares que vienen que son de tubos huecos. O sea, son similares a capilares como
como los cables de fibra óptica. Pero acá no se los consigue eso. Eso sí no te produce ningún daño. O de último con Bluetooth, que es menos dañino que la intensidad del teléfono. Pero bueno, eso está en los manuales, todo. Se han cansado de dar cursos en todos lados y explicar ahí. Pero el microondas no es que el cristal que tiene es para evitar que salga el microondas. O sea, el vidrio, digamos. Sí, pero el vidrio tiene una pequeña reja adentro. Porque el tamaño de la reja está específicamente para que retenga la amplitud de la longitud de onda y haga que la onda se refleje. O sea, que se comporta esa superficie reflejando la onda. Y no es transparente la longitud de onda. Por eso tiene, no es el vidrio solo, sino que tiene un dibujito, una mallita. Entonces esa mallita permite que la onda se refleje y regrese adentro. Y es más, si vos pones dos objetos de diferentes tamaños dentro del microondas, uno se va a calentar y el otro no. Uno chiquitito no se calienta. Sí, por eso tenés que cortar la comida. No necesariamente. O sea, por ejemplo, tener una porción grande y una chiquita, y hay que poner el tamaño. O si calientas arroz, tenés que hacer un huequito en el medio porque el centro no te calienta. Depende. Depende del tamaño de las cosas. Bueno, ahí pueden buscar en YouTube, hay experimentos que les explican cuál es el tamaño que necesitan. El tamaño mínimo para que se calienten las cosas. Profe, una última consulta. En clasificación nos hablan de la transformación de los niveles digitales a mapa temático. No. Un mapa temático es cuando ya tenés el mapa elaborado con la leyenda, etc. Vos lo que obtenés es, cuando haces una clasificación, cualquier clasificación estadística. ¿Recuerdan cuando veíamos la tabla de datos que decían clases y agrupaban niveles digitales? Para hacer un histograma. Bueno, eso es una clasificación. Lo que cambian son los criterios como clasificar. Supongamos que ustedes tienen los datos de todos los estudiantes de la facultad y quieren explicarle al decano alguna cuestión de los estudiantes. ¿Cómo van a agrupar a los estudiantes? ¿Qué dato utilizan? Por ejemplo, ¿qué otro dato podrían utilizar? Altura, por ejemplo. Entonces yo puedo decir, bueno, vamos a utilizar altura. ¿Por qué? Porque tenemos que construir bancos para que todos entren cómodos, para ser inclusivos. ¿Y qué alturas manejarían? Y bueno, podemos tomar rango de 1 centímetro, rango de 10 centímetros, ¿sí? O podemos decir bajito, mediano y alto. ¿Cómo deciden ustedes quiénes son bajitos, quiénes son medianos y quiénes son altos? O sea, vos No, ya están todos medidos. Ah, Vos decís, ¿a quién metés en los bajitos? de tal a tal, o sea, decidí el rango del Claro, de 1 metro o menos. Se puede haber. ¿Sí? Porque si vos decís, bueno, desde 1,20 m y justo te cae alguien que tiene problemas de crecimiento y mide 96 centímetros, no entra en ningún grupo. Bueno, entonces podés tomarlo. ¿Hasta cuánto los bajitos? ¿Hasta 1,70 m? ¿Hasta 1,80 m? Entonces, ¿quién define ese valor? Nosotros arbitrariamente. Bueno, los métodos de clasificación se tratan de eso, de cómo se definen esos umbrales para agrupar niveles digitales. ¿Sí? En el caso de la clasificación no supervisada, el algoritmo va a realizar la clasificación en base a un análisis determinado, que en ese caso es el análisis del histograma de distribución de datos, de las bandas. Ese es un método cluster. Pero en el método supervisado, ustedes le dicen al programa cómo buscar. O sea, ustedes están diciendo este bajito, este mediano y este alto. Y el programa busca en todos lados y les arma los grupos de clase. Entonces, estamos reuniendo los niveles digitales en clases de información. Lo que vas a obtener es una imagen nueva, no un mapa, una imagen con clases de información. ¿En qué te basas vos para decidir qué va a ser cada clase? Los niveles digitales, ¿de dónde vienen? Vienen de un valor de radiancia. ¿Por qué se produce la radiancia? Porque es la reflexión de los objetos del terreno por parte de la luz del sol. O sea que hay objetos en el terreno. Entonces, ¿qué vas a estar clasificando vos en definitiva? Los distintos tipos de cobertura del sol. Entonces, esas clases de información que vos generás, cada clase va a corresponder a una cobertura diferente.
suelo desnudo, pastizal, bosque, área urbana, cuerpos de agua. ¿Sí? En definitiva es eso. Acá yo tengo acá que en la supervisada, que nosotros, digamos, definimos los campos de entrenamiento, digamos. Ustedes crean, entonces, Y ¿qué de es ahí un se campo de generan firmas entrenamiento? espectrales. Claro, es así. ¿Y qué es un campo de entrenamiento? Es un polígono que yo creo donde tengo una clase pura o una clase lo más homogénea posible. Por ejemplo, un cuerpo de agua. Digo, este polígono está dentro del cuerpo de agua y me representa agua. Entonces, ¿qué hago? Ese polígono, extraigo todos los píxeles que están en cada banda y digo, este conjunto de píxeles son agua en la banda 1, en la banda 2, en la banda 3, en la banda 4. Entonces, ¿qué es la firma espectral? Es un archivo donde se almacena la estadística de la banda 1, 2, 3, 4, 5, etc. Donde, ¿qué estadísticos puedo tomar ahí? De un conjunto de píxeles. Esa es tu muestra, esta es tu muestra de cómo era el campo. Es decir, bueno, tengo mínimo, máximo, media, ¿sí? Tengo el desvío estándar o la varianza, tengo la varianza conjunta entre bandas, y a partir de eso se puede utilizar el método de paralelepípedo, que trabaja con mínimo máximo. Puedo trabajar con el método de mínima distancia a la media. ¿Qué estadístico utilizará ese? Media. Había un examen final que no le salía, chicos. ¿Y qué estadístico utilizará el método de mínima distancia a la media? ¿La varianza? Mínimo, máximo. Y paso por todo y hasta que al último le sale la media. Pero si te está diciendo mínima distancia a la media, la media. Y el otro método que nosotros vemos, que es el de máxima verosimilitud, que también significa máxima probabilidad, utiliza la probabilidad a priori y posteriori, que se determina en base a la varianza, en base a la varianza conjunta, o sea, compara cómo es el valor y calcula probabilidades. Ustedes no les dicen al programa qué probabilidad. O sea, eso es propio de los clasificadores blandos. Pero como ustedes no le están indicando la probabilidad, en realidad uno sí le puede indicar o definir la probabilidad para cada clase, ¿sí? Pero dentro de cada clase no. Entonces, ahí el programa toma esos estadísticos para calcular los valores de probabilidad. Y así ajusta mejor. Profe, ¿Sí? en el método cluster y en el isoclust, ¿cuál es la diferencia en el criterio que usan para clasificar? Los dos empiezan analizando el histograma de la imagen. Sí. El método cluster terminó ahí. Analiza el histograma y te genera los clusters. En el isoclust, analiza el histograma, genera una imagen y luego vuelve a analizar esa imagen, vuelve a analizar el histograma de salida de esa imagen y analiza las probabilidades de cada clase. Y vuelve a ajustar de nuevo, generando otra imagen donde se ajusta nuevamente la distribución de los niveles digitales a las nuevas clases. Y ese procedimiento se puede volver a repetir. Entonces, ahí vos podés intervenir de dos maneras. Uno, decidiendo cuántas clases querés de resultado. Y dos, definiendo cuántas veces va a repetir el proceso del programa. Eso se llama iteraciones. Esa es la única diferencia. Pero tampoco vos le decís al programa cómo tiene que hacer la clasificación. Vos solamente decís cuántas clases querés y cuántas veces va a repetir el proceso. Entonces, como trabaja con valores de probabilidad, es también parecido al MaxLine. O sea, toma herramientas del MaxLine y lo trae acá. Pero ustedes no le dicen qué valores de probabilidad va a usar. No les pueden indicar esos valores de probabilidad. Yo les muestro acá. Voy a mostrar acá, por ejemplo, cómo funcionaría el MaxLine. Y fíjense acá, les digo, usar valores de probabilidad igual para cada una de las firmas espectrales. Por ejemplo, yo puedo poner acá el número de firmas espectrales que quiero. Fíjense que después, si yo sumo todos los valores de probabilidad, me tiene que dar 1. O dice, especifique un valor de probabilidad a priori, ¿sí?, para cada una de las firmas espectrales. Si yo hago ahí, yo le puedo definir el valor. ¿De dónde puedo sacar ese valor? Ese valor lo puedo tomar de acá. Si yo quisiera, puedo agarrar, hago una imagen de clasificación, por ejemplo, de clúster, y podría utilizarla como insumo a la imagen de clúster.
puedo utilizar esa imagen de clúster donde ya más o menos me va diciendo qué superficie ocupa cada clase. Y que bueno, yo acá tendría el histograma de esa imagen de clasificación y acá podría ver la probabilidad que me da y puedo utilizar la probabilidad de una imagen de clasificación y la puedo cargar ahí. O, por ejemplo, yo tengo una imagen que se hizo en una clasificación que se ajustó al terreno y todo lo demás, pero se hizo hace 10 años y podría utilizar esos valores de probabilidad para crear una clasificación nueva, más actualizada, para ver si el bosque se retrajo, si aumentó cuál o otra superficie, etc. ¿Sí? Entonces, toda esa forma lo puedo utilizar yo para definir probabilidad a priori. Y si no tengo ninguna información de ese tipo, la misma probabilidad para todo el caso. Bueno, el método ISOCLASS no me permite realizar eso. Simplemente me dice cargue acá las bandas, por ejemplo, cargar las bandas, o cargar la banda que quiera. Me dice next, y luego en ese next lo que hace es hacer la clasificación, la primera imagen de clasificación, y a partir de ahí genera los estadísticos para después hacer las iteraciones. No me dice cuál valor de probabilidad quiero, no, eso lo calcula ya el programa, pero toma herramientas de la clasificación de máxima verosimilitud y las usa para ajustar mejor las clases. Y van a ver que acá la única cosa que me pregunta es, fíjense, el número de iteraciones. ¿Cuántas veces va a repetir el proceso? Yo puedo poner 1, 2, 3, me recomienda 3 ahí, puedo poner 4, 5. Cuantas más iteraciones pongan, más demora el proceso. Y acá, el número de clases que yo necesito generar al final. Eso es lo que yo les decía. Son las únicas dos variables que puedo manejar yo. Y bueno, y acá hay una tercera cosa que me pregunta cuál es el mínimo del tamaño de la clase que voy a generar. Si hay una clase que tiene menos de 20 píxeles, no la va a generar. Eso es lo que me está diciendo ahí. Y acá me pregunta cómo quiero yo que se llame la imagen de salida. Y eso es todo. Así funciona. No es tanta ciencia. Y ahí ya vimos todas las clasificaciones, supervisado, monitorizado y lo vimos en un ratito. O sea, lo importante es que ustedes entiendan, después lean los apuntes y con eso enriquecen un poco más cada uno. Una vez que ustedes ya lo entendieron, cuando agarran los apuntes les va a resultar más familiar, un poco más sencillo para entender mejor el concepto bien acabado. Esa es clasificación. Esa es la composición color y la transformación IHS, digamos. La composición color es una mejora multibanda. O sea, ustedes tenían las mejoras unibanda, que es el stretch, por ejemplo, la mejora de contraste. La clasificación color lo que hace es, Esto nos dice que sirve para discriminar mejor, para tener una acá mayor interpretación. me pide que cargue una banda por cada color. Se utiliza una composición color del sistema RGB, rojo, verde y azul. Lo que hace, si se fijan en la formulita que ustedes tienen ahí, una composición color no es la suma lineal de los niveles digitales aportados por cada banda que interviene, sino que es la sumatoria de cada uno de esos niveles digitales, pero multiplicado por la luminancia que tiene cada banda y el componente del color. Entonces, cuando uno tiene una composición color como resultado, les voy a mostrar ahora, en realidad no se va a ver un valor como un nivel digital nuevo, se va a ver de otra forma. Por ejemplo, ya les muestro acá. Esto es una composición color. Entonces yo voy a ampliar y voy a ver en algún lado. Vamos a analizar los píxeles por ahí. Entonces,
Y dice, por ahí se ven los píxeles, voy al botón de consulta y hago un clic ahí. ¿Qué me dice? ¿Cuánto de rojo, el verde y azul hay? El valor que tiene, pero ojo, estos no son niveles digitales, ¿no? Si ustedes entran en la paleta de color que tienen acá, ¿sí? En esta paleta de color, los colores, y en cualquier sistema de fotografía, o para mejor el color, le voy a decir cómo se construye un color. De hecho, si ustedes quieren crear un color en el Word, también lo pueden hacer. Y el Word le dicen, ¿qué número, qué cantidad de rojo, qué cantidad de verde, qué cantidad de azul? Si ustedes quieren crear el verde puro, va a ser 255 de verde y 0 y 0 de rojo y azul. Entonces, y todas las combinaciones de colores van a ser estos numeritos. Esos te van a aparecer. Entonces, esto les dice qué cantidad de rojo hay, qué cantidad de verde y qué cantidad de azul para crear este color. Y ese es el resultado de haber integrado el nivel digital con la luminancia y con el componente de color. ¿Sí? No es una mera suma. Entonces, cuando yo hago un clic en una banda, lo que me muestra es un nivel digital. Cuando hago clic acá, me muestra cuál es la proporción de cada color que tiene ese píxel para verse. Entonces, acá ya estamos hablando de una transformación, ¿sí? Que estamos creando una composición color. Porque lo que tenemos como resultado no son niveles digitales. Estos son en una escala colorimétrica, básicamente. La transformación, vamos a ver acá, transformación, VHS. VHS, copy paste. Fíjese, de RGB a IHS, toman las bandas del rojo, verde y azul, se cargan acá y como resultado se crean bandas de intensidad, tono y saturación. ¿Sí? O sea, toman toda la información contenida en estas tres bandas y crea tres bandas nuevas de intensidad, tono y saturación. Y después lo que se hace es el camino inverso. O sea, lo que se va a hacer es, se va acá y se utiliza expand, el módulo este. Y yo, por ejemplo, si tengo, puedo utilizar una imagen pancromática. Si yo tendría imágenes Landsat, ¿de qué resolución son las multibandas de Landsat? ¿Se acuerdan? 30 metros. 30 metros. ¿Y la pancromática de Landsat? 18. 15. La mitad, 15 metros. Si yo utilizo la pancromática de Landsat, si es la mitad del tamaño del píxel, ¿por cuánto tendría que expandir la imagen? O sea, ¿cuántos píxeles más tendría que tener para que me queden de 15 metros? El doble. Ahora, si utilizaría una imagen pancromática de spot, de 10 metros, spot 4, por ejemplo, ¿por cuánto tendría que expandir para que me quede de 10 metros? Por 3. Entonces, se expanden cada una de esas bandas, se las llevan al tamaño del píxel que tiene la pancromática y luego, antes de volver al sistema RGB, se reemplaza la de intensidad, se reemplaza por la pancromática y se vuelve al sistema RGB. Entonces vamos a tener bandas de rojo, verde y azul que le van a permitir crear una composición color, pero con la resolución de la pancromática. O sea, este procedimiento para lo único que me sirve es para mejorar la resolución espacial de una composición color. Hay otro método que es similar, que nosotros lo vemos acá, que se llama pan sharpen, que no lo vemos nosotros en la práctica, pero fíjense que acá está transformación de color espacial, o puede utilizar el componente principal o transformación local. Lo que hace es solapar bandas de multiespectral con bandas pancromáticas para mejorar la resolución espacial de cada una de las bandas multiespectrales. De hecho, hay algunos productos satelitales, como Spot, por ejemplo, que directamente ellos lo hacen antes de ofrecerle a ustedes la imagen. Hacen ese proceso que es el de
pan sharpen. Sharpen viene de solapamiento y pan de pancromática. O sea, se solapan con una banda pancromática para mejorar la resolución espacial de la fotografía. De hecho, se trabaja mucho eso. Pero simplemente con que sepa para qué sirve este proceso, ya está. No tiene que saber cómo funciona. ¿Sí? Simplemente saber que sirve para mejorar la resolución espacial a partir de una banda pancromática. Si la transformación IHS, porque el profe la da en la teoría, es pasar del sistema RGB al IHS, se mejora, o sea, se dividen los píxeles para que concuerdan con la banda pancromática, se reemplaza la banda pancromática por el de intensidad y se vuelve al sistema RGB. ¿Qué tenemos? Una composición color con una mejora de la resolución. Nada más. ¿Sí?